Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos predicando de Jesucristo, el Salvador de la familia. A través de este programa estamos bendiciendo los hogares, dando a conocer cómo salir de los problemas familiares por medio de conocer a Jesucristo. Por eso predicamos el Evangelio, no religión, sino la solución al problema en el hogar. Soluciones que Dios da para el esposo, la esposa, los hijos, en general para una ciudad, para una nación, para las mismas autoridades de cada nación de la tierra, porque el Dios del cual hablamos es el Dios creador del planeta Tierra, el Dios creador de las ciudades y naciones, el Dios que pone autoridades, el Dios de la familia. Así que aunque haya desconocimiento de la verdad, Dios está en bendición o tratando de bendecir la familia. Por eso predicamos el Evangelio y estamos a punto ya de terminar un año de la predicación del Evangelio. Hoy hablaremos de la importancia de la salvación para tener la sanidad. Hay muchas enfermedades hoy en día. La persona enferma está viviendo situaciones críticas en su economía. Todo ello es parte de los problemas que tenemos aquí en la tierra por estar apartados de Dios. Pero cuando conocemos a Dios y nos acercamos a Dios, las cosas empiezan a cambiar si seguimos las instrucciones dadas en la palabra de Dios. Por eso estamos enseñando de la Biblia como un manual que debemos conocer todos los seres humanos y saber lo que dice el manual para los problemas de la vida diaria. Cuando nosotros obedecemos las instrucciones del manual, todo sale bien aquí en la tierra. Por eso, bienvenidos. Hoy hablaremos de la conversión y la sanidad. Sí, porque Dios quiere que todos sean sanados, que todos sean liberados, que todos sean restaurados, y Jesucristo es el único Dios a quien podemos acudir, al Padre en el nombre de Jesús, y la oración es lo que hace la sanidad, ¿no? La palabra hablada, que siempre que hay un caso de sanidad o liberación en la Biblia, toda la ciudad se trastornaba, o todos querían saber por qué sucedió ese milagro, y todos iban a donde estaba el que solucionaba, el que sanaba, al sanador. Y entonces se venía la manifestación del Espíritu Santo y todos eran sanados, ninguno quedaba enfermo. Eso fue lo que Jesús hizo en su ministerio, es lo que la iglesia primitiva también hizo en sus inicios. Y todos eran sanados porque vieron la sanidad o la salvación de alguien. Sí, Dios, la Biblia nos enseña de la naturaleza misma de Dios, el amor. El amor no es lo mismo de lo que el hombre dice tener amor. El amor de nosotros, los seres humanos, es un amor egoísta. En cambio, el amor de Dios no es egoísta. El amor de Dios es incondicional. Dios nos ama a pesar de que nosotros no le amemos. Dios no cambia en su naturaleza de amor. Y dice la Biblia en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a toda esta humanidad perdida en el pecado, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente en Jesucristo está la respuesta de Dios, solamente en Jesucristo puede haber bendición en el hogar, en una ciudad, en una nación. Dios es amor, pero también la Biblia habla que hay personas que rechazan el amor de Dios. Dios es amor y la salvación vino por medio de Jesucristo aquí a la tierra. Estamos celebrando año con año la Navidad. Esto representa que un día Jesucristo nació en el planeta Tierra. Es historia. Estamos en el año 2021, hace 2021 años atrás, Jesucristo se manifestó
como un ser humano en la tierra, porque Dios es Dios, pero tomó un cuerpo como el nuestro, un cuerpo humano. Es la encarnación de Dios. Esto es lo que los demonios no aceptan, los demonios tiemblan, los demonios tratan de desvirtuar la encarnación de Dios. Por eso los demonios están hablando de muchas doctrinas que están confundiendo a muchas personas, y hay personas que creen las mentiras de los demonios. Esto es la apostasía. Así que la Biblia nos habla que hay personas que sí van a creer en la salvación que solamente en Cristo puede haber, pero hay otras personas que no creerán debido al pecado. El pecado endurece el corazón. Un corazón endurecido no puede ni ver ni oír la verdad. No puede ver la verdad, no puede oír la verdad, no puede entender la verdad de Dios. Entonces, lo que ve, oye y entiende esa persona con un corazón endurecido es la mentira del diablo. Por eso el mundo está bajo el engaño del enemigo. A esto vino Jesucristo, a desenmascarar al diablo y a dejar su iglesia para predicar en la tierra, para que la iglesia sea luz y alumbre. Es lo que estamos haciendo aquí en La Voz de la Alianza, alumbrando. No estamos hablando de religión alguna, estamos hablando de muchas soluciones que podemos tener en los problemas, ya sea espirituales, de salud física, salud financiera, la vida social de nuestras ciudades y naciones. Todo ello está en la Biblia. Por eso las personas reciben el Evangelio. Las que reciben el Evangelio, entonces entran a la salvación y a la sanidad. La sanidad va después de la salvación. Por eso tenemos que conocer estos principios. Pero también la Biblia nos habla de otras personas que van a rechazar la verdad de Dios. Dice Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, dijo aquí el Señor Jesucristo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que hay mucha maldad en la tierra, lo estamos viendo. En este año que está terminando estamos viendo el incremento de la maldad del ser humano. Hay una ira reprimida en el ser humano que se está manifestando ante cualquier situación. ¿En violencia? Sí, en violencia. En agresión. En agresión, no solamente verbal, sino física. Así que lo estamos viendo en ciudades y naciones. Todo ello que estamos viendo es el cumplimiento de la profecía. Jesucristo dijo que en los últimos tiempos la violencia se manifestaría. Jesucristo dijo que los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé. Así que estamos viviendo como en los tiempos del diluvio, los tiempos de Noé. ¿Y qué fue lo que sucedió en esos tiempos? Vayamos al Génesis, que es el fundamento de el conocimiento de lo que hoy está sucediendo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Allí está. Se corrompió el ser humano aquí en la tierra, corrupción, no caminaban en justicia, no caminaban en amor, caminaban en codicia, amor al dinero, y todo ello ocasionaba la violencia. La corrupción lleva a la violencia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Por eso, al ver tanta maldad, Dios dijo en el versículo 5, 6, 5 de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso vino por el eso juicio le del dijo- diluvio de muerte. Por eso le dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Por eso debemos conocer lo que está escrito en este manual, la Biblia. Cuando hay corrupción que lleva a la violencia del ser humano, pronto viene juicio. El juicio está a las puertas, tal como sucedió en los tiempos de porque hoy hay Noé, mucha violencia. pronto vendrá el juicio. Y estamos esperando la Hay segunda mucha venida de maldad y Cristo. violencia. Sí, precisamente la segunda venida de Cristo tiene que ver con juicio a la tierra, juicio a aquellos que están en violencia, en corrupción, en maldad, en injusticia. Así que Dios es Dios de justicia. Antes que venga el juicio que está prometido en la segunda venida de Cristo Jesús, para ello la iglesia está predicando como nunca el evangelio de la salvación, que sean salvos. El ser humano más corrompido, más violento, más pervertido, puede ser transformado por medio de Jesucristo. Cristo es el único que puede cambiar un corazón endurecido, un corazón malo y perverso, en un corazón nuevo, en un corazón bondadoso, generoso, amoroso, donde podemos amarnos unos a otros, aunque no nos amen, porque el amor de Dios viene en Cristo Jesús. Este es el gran milagro que conocemos como el milagro de la salvación. Así que, amigo, amiga, estamos predicando el Evangelio de Jesucristo, estamos pronto a terminar ya este año 2021 y necesitamos aceptar a Jesucristo para entrar a las bendiciones de Dios, para el próximo año sea un año de protección, porque cada día la maldad, vamos a leer lo que está profetizado para nuestra generación en 2 de Timoteo, donde habla la Biblia acerca de la maldad del ser humano. Así que todo ello está en este manual. En 2 de Timoteo, capítulo 3, allí la Biblia en los primeros 4 versículos, 5 versículos, habla de la característica de la maldad del ser humano. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. ¿Cómo conocer a una persona que viste bien, habla bien, se comporta con las medidas propias adecuadas de la sociedad, pero su corazón está corrompido y lleno de maldad? Solamente por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo podemos nosotros conocer verdaderamente lo que está en esa persona. Esto hoy. Sí, porque hay mucho engaño. Hay mucho engaño. Mucho engaño. Así que por eso dice la Escritura, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Estamos en el tiempo de los lobos rapaces, malos. En el tiempo donde la maldad se cubrirá de una careta de apariencia de bondad, así que estamos en tiempos peligrosos, dice la Biblia. Hay personas que quisieran que las cosas cambiaran de año en año, siempre hay una esperanza y es correcto tener esa esperanza, pero la esperanza que debemos conocer es la esperanza en Cristo Jesús. El ser humano solamente puede cambiar en Cristo. Si Cristo no está en el ser humano,
esa persona, ese ser humano, cada día se corromperá más. No importando si tiene estudios universitarios, en cualquier posición que pueda estar en nuestra sociedad, si esa persona está apartada de Dios, será una persona codiciosa, amante del dinero, corrupta y se llenará de violencia. Por tal de buscar el tener, no le importará cometer injusticia con el prójimo, y lo estamos viendo. Así que si no está Cristo de por medio en el corazón de una persona, no hay solución para el ser humano en ninguna ciudad, en ninguna nación. Dice la Biblia aquí mismo en 2 de Timoteo 3, versículo 13, acerca de la maldad del ser humano. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto es lo que dice la Biblia para los tiempos actuales, los tiempos que estamos viviendo. Los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que por eso solamente en Jesucristo puede haber protección y puede haber sanidad. Así que el Evangelio es necesario para que cada persona, cada familia, cada ciudad pueda entrar a la bendición que Dios ha dispuesto. Pronto viene lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, es el final del trabajo de la iglesia. La iglesia está predicando el Evangelio, pero tiene un final. Pronto terminará la tarea de predicar el Evangelio para que ahora, después del arrebatamiento de la iglesia, venga el juicio. La segunda venida de Cristo tiene que ver con el juicio para los incrédulos, aquellos que no quisieron aceptar a Jesucristo. Tuvieron mucha religión, posiblemente andaban de iglesia en iglesia, con apariencia de piedad, como dice la Escritura, pero se quedaron y no se fueron en el arrebatamiento de la iglesia. Y vemos que en la palabra de Dios, en el Apocalipsis, ahí habla de los futuros juicios, sí, que va a venir por el pecado y por no reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces vienen alrededor de 21 juicios, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Son 7 por 3, 21. 21 juicios. Pero cada juicio, como lo describe Apocalipsis, está terrible. Sí, pero todo juicio, dice la Escritura, es para la salvación. Así es, así es. Cuando una persona viene a ser salva, cuando estamos en problemas, cuando estamos en tribulaciones, cuando hay mucha enfermedad en casa, cuando hay una situación crítica en la familia, buscamos a Dios. Entonces Dios, conociendo la naturaleza humana, ha dispuesto para lo último el gran juicio, el juicio que tiene que ver con lo que está señalado en el libro de Apocalipsis. Pero ahorita, amigo, amiga, estamos en tiempos de la salvación, no de juicio, sino de la justicia de Dios. Más vale ahora aceptar a Jesucristo y venir a la salvación. Así es. Una mujer sabia fue precisamente una persona que estaba enferma con 12 años de enfermedad. La Biblia la señala como la mujer que tenía un flujo de sangre. En el Evangelio de Marcos podemos encontrar el caso de esta mujer, porque esta mujer estaba en su enfermedad 12 años. 12 años en una enfermedad es mucho tiempo. Entonces dice la Biblia que debido a esta enfermedad, de acuerdo a la ley, ella era judía, de acuerdo a la ley de Moisés, tenía que estar en cuarentena, apartada. No podía estar donde estaban las personas caminando libremente. Ella tenía que estar apartada, confinada en su casa. Pero dice la Biblia que ella tenía ciertos recursos económicos y fue con los médicos y gastó toda su fortuna, todo su dinero, todo el recurso que tenía en los médicos y no podían sanarla. Ningún médico podía sanarla. Así que ella gastó
su dinero En y 12 seguía años, enferma. en 12 después años de 12 estar años padeciendo, sí. padeciendo. Pero dice la Biblia que un día oyó, esto es importante, oír el Evangelio. Ella oyó el Evangelio, oyó del nombre de Jesucristo. Posiblemente oyó que había un gran murmullo en su calle donde ella vivía y preguntó, ¿qué está pasando? Es Jesús de Nazaret quien está pasando por tu casa. Entonces ella, dice la Biblia, después de haber oído el nombre de Jesús, pensó, versículo 28, dice, ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. No dijo sana. Ella tenía 12 años de enfermedad, pero ella habló de salvación. Por eso digo que aquí hay sabiduría, porque la sabiduría nos mueve a la solución, a la raíz del problema y encontrar la solución. El problema estaba en el pecado, esa era la raíz. Ella pensó en términos de salvación. Si tocare tan solamente el manto, seré salva. Así que ella pensó salir, desafiar todas las leyes que estaban contra ella por la enfermedad de 12 años y tocar a Jesucristo. Todos tocaban a Jesucristo, pero una mano llena de fe tocó a Jesús y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron, maestro, todos te están tocando. No, hay una mano, hay una persona que me tocó con fe. Y esta persona era esta mujer que fue a Jesús, creyendo que Él la salvaría. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Versículo 34, Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, salvación. Tu fe te ha salvado, es la fe de salvación, es la fe que viene por el Evangelio que predicamos, el Evangelio de Jesucristo. Toda persona que escucha el Evangelio de Jesucristo empieza a tener la fe de salvación, salvación de vida eterna, la salvación que solamente en Cristo puede haber. Y debido a que recibimos la salvación de vida eterna, entonces viene la sanidad. Dice el Señor Jesucristo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vino después la sanidad. Así que por eso el tema de hoy es precisamente la conversión. Esta mujer se convirtió primero a Jesús, a Dios, vino Jesús para recibir la sanidad. Así es. Entonces, primero es la salvación para que después pueda venir la sanidad. Y pues en este momento también, si hay alguien que se quiera acercar a Jesús, el Señor, y que esté enfermo, que tenga algún problema, pues es el momento para que te acerques, así como se acercó esa mujer con el flujo de sangre y con su enfermedad, para acercarse a Jesús y tocar su manto. Hoy puedes acercarte a Jesús también y tocar su manto, que es su palabra, y ser sanado o ser sanada, ser libre o ser totalmente cambiada. Sí, la sanidad, la salvación incluye la sanidad, incluye todo, incluye la liberación, la restauración. Bueno, en Hechos es donde dice, ¿no?, que si cree en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Así que la salvación incluye todo y a todos también. Así es. Por eso tenemos que aceptar a Jesucristo como el Salvador de nuestros pecados. El pecado es el problema que hay en la humanidad y debido al pecado vienen las enfermedades. Aquí en Mateo capítulo 13 Jesucristo está hablando por parábolas y entonces le preguntaron, ¿por qué nosotros nos hablas de una manera?, dijeron los discípulos, y a la gente le hablas por parábolas. Aquí hay una gran enseñanza. No podemos entender la Biblia a menos que Dios nos abra el entendimiento. Si no
somos abiertos en el entendimiento. Cualquiera tiene una Biblia, pero no cualquiera puede entender lo que dice la Biblia. Por eso muchas personas han malinterpretado, han establecido doctrinas propias de su entendimiento, de lo que creen, Por razonamiento humano. La Biblia es inspiración del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien nos da la revelación. Y le preguntaron a Jesucristo acerca de las parábolas en Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. ¿Podemos leer? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. El misterio del reino de los cielos solamente se revela al que ha creído en Jesucristo. Si una persona rechaza a Jesucristo, no va a tener conocimiento de la verdad, no va a tener la revelación de lo que es el reino de Dios. Por eso muchas personas viven en la tierra totalmente perturbadas, confundidas con el engaño y la mentira del diablo. El diablo tiene su propio reino, el reino de la mentira, el reino del engaño. Jesucristo está hablando sobre las parábolas. Las parábolas solamente la podrán entender las personas que han aceptado a Jesucristo. Los que no aceptan a Jesucristo no podrán entender. Y Jesucristo mismo lo dijo, versículos 12 y 13. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Aquí Jesucristo está diciendo de un ser humano en la tierra que es una persona apartada de Dios, incrédula, tiene ojos pero no ve, tiene oídos y no oye. Así que es una persona que tiene vida física, vida biológica y se manifiesta por lo que ve y oye, pero no entiende. Confunde todo lo que ve y oye, porque está con un corazón endurecido Es lo que dice. por el pecado. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí Jesucristo, el gran maestro, está enseñando del reino de Dios. El reino de Dios es la revelación que viene del cielo, de Dios el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. Cualquiera puede decir soy cristiano, pero no cualquiera puede conocer el reino de Dios a menos que esté con un corazón totalmente entregado al Señor. Un corazón endurecido no puede conocer el reino de Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo, está profetizado desde Isaías. Podemos leer de Isaías capítulo 6, porque aquí Dios llamó al profeta Isaías. Isaías era un hombre como cualquiera de nosotros y Dios lo llamó a ser su profeta, pero era un pecador, como todos los que nacemos en la tierra somos pecadores. Entonces Dios iba a hacer una obra antes en Isaías, antes de enviarlo a predicar el Evangelio. Iba a ser enviado a predicar, a profetizar, pero antes Dios iba a trabajar en este hombre pecador. Y dice aquí la Biblia que Dios tuvo un encuentro personal con Isaías en el capítulo 6. Aquí encontramos cómo Dios se le revela a Isaías. Y dice aquí, vamos a leer los dos primeros versículos, capítulo 6, versículos 1 y 2.
En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Aquí tenemos los serafines en el trono de Dios. Nadie ha visto serafines. Así que hay 6 alas de por medio, dice la Biblia, en un serafín. Y 2 tenían que cubrir su rostro, 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y fueron a Isaías, versículo 6 y 7. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Así es. Tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Allí está, el pecador es limpiado. Aquí tenemos el llamado de Dios directamente a Isaías, y aquí fue purificada su boca, fue purificado su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque Dios Entonces, es un Dios muy santo. Está trabajando con el corazón. Dios es Dios santo. Dios es Dios de santidad. Cuando Isaías vio la revelación de la gloria de Dios, dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces pensó que iba a morir. Por eso podemos Por la identificar santidad de a Dios. cualquier persona en la tierra. Si una persona está hablando palabras soeces, palabras hirientes de maldad, insultos, groserías, o de maldiciones o groserías. Hay mucha gente muy grosera. Quiere decir que su corazón todavía está engrosado, está endurecido. Así es. Y por lo tanto, de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Esa persona necesita salvación, no religión. Necesita que el Señor cambie su corazón. Dios ama a esa persona, por muy mala que sea, por muy mal hablada que sea, Dios la ama, pero hay que entregarle el corazón. Por eso la Biblia dice en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Para que podamos nosotros ser cambiados, hay que entregarle el corazón. En tu propia prudencia. Así es. Entonces aquí tenemos cómo Dios purificó el corazón y los labios del profeta Isaías y lo envió a predicar el Evangelio. Sí, Todos luego, los que hoy estamos predicando fuimos cambiados en el corazón y en la boca. Ya luego que lo purificó con ese carbón encendido, entonces Dios pregunta. Versículo 8 al 10, que son las palabras que mencionó Jesucristo en el Evangelio de Mateo, que acabamos de leer. Sí. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces le respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. La sanidad vendrá cuando nos convertimos a Dios. Convertirnos a Dios es rendirle nuestro corazón para tener el corazón de parte de Dios. Por eso, la salvación en Cristo Jesús es un cambio de naturaleza de corazón. Teníamos un corazón endurecido, un corazón insensible, un corazón lleno de maldad. Cristo nos cambia a un nuevo corazón, que es el corazón mismo de Él, un corazón lleno de bondad, un corazón de justicia, un corazón para hablar palabra de Jesucristo, palabra del Evangelio, palabra de paz, palabra de amor, palabra de esperanza. Bueno, es que cuando la persona viene a Cristo, realmente se entregó su vida y su corazón al Señor, hay un cambio. Porque vemos que con el pecado original, en el pecado entró la maldad y se formó dentro del hombre y del interior del hombre, el corazón y la mente del hombre, una naturaleza de pecado que aborrece a Dios
y que es rebelde y desobediente y dependiente de Dios. Y el hombre natural sin Cristo está en esa condición. Pero cuando viene Cristo, entonces allí hay un cambio, ¿sí? Como dice la Escritura, lo viejo sale y lo nuevo entra, que es Cristo, el nuevo hombre. Entonces, dentro del ser humano hay una naturaleza de pecado. Inclusive Santiago lo dice, es animal y diabólica esa sabiduría, ¿sí? Entonces, solamente Cristo la puede cambiar dentro del ser humano. Sí, por eso el único que cambia Por eso hay un es cambio de Jesucristo. corazón, hay un cambio de mente totalmente. O sea, Dios no va a limpiar el corazón sucio. Dios va a cambiar y va a poner un No nos corazón. referimos al corazón de carne. Exacto. No es el Así corazón de carne que No. bombea la sangre. Exacto. Es el corazón de nuestro espíritu. Del hombre Está en viejo, el centro de la nuestro naturaleza de ser. pecado. Somos espíritu, alma y cuerpo, el corazón de nuestro espíritu y alma. Hay que entregárselo al Señor. En Ezequiel vamos a leer acerca de otro profeta. Dios usó profetas. Aquí tenemos a Ezequiel, donde a través de Ezequiel Dios está hablando de este cambio de corazón. Capítulo 36 de Ezequiel está hablando de la salvación de las Así naciones es. de la tierra. Es lo que estamos predicando hoy a las naciones, y aquí habla la esencia misma de la salvación o de la transformación del ser humano. Ezequiel 36, versículos 25 al 27, allí habla de tener un nuevo corazón, un nuevo espíritu, Sí. porque Dios nos cambia. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de Y el vosotros. 27 habla del Espíritu Santo. Sí. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que ya conocemos en el Nuevo Testamento como la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando Felipe, que era un diácono de la iglesia, fue enviado a predicar a la ciudad de Samaria, Felipe llevó la predicación de la palabra, el evangelio, y toda Samaria fue salva. Y al ser salvos, debido a los milagros que hacía el Espíritu Santo por medio de Felipe, entonces decidieron bautizarse en agua. Es el bautismo en agua. Cuando una persona recibe el Evangelio, entonces hay que bautizarla en agua. Pero dice la Escritura que los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que ya Samaria había recibido la palabra, enviaron inmediatamente tanto a Pedro como a Juan para que llevaran la bendición del Espíritu Santo, o sea que por medio de la imposición de manos recibieran al Espíritu Santo. Es lo que estaba ya registrado en la profecía de Ezequiel. Vayamos a leer en Hechos capítulo 8, donde encontramos a Felipe predicando en Samaria, capítulo 8, versículos del 5 al 7. 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aquí tenemos la Así sanidad que había un después de gran la gozo en conversión. aquella ciudad. Así es. ¿Sí? Había gozo. ¿Quiénes están perturbando la Los paz demonios. de una ciudad? Los demonios. Espíritus ¿Quiénes malignos. roban el gozo? En Los lugar de espíritus gozo malignos. hay tristeza, hay congoja. Dice, espíritus inmundos. Son los demonios. Por eso Felipe, predicando bajo el poder del Espíritu Santo, echó fuera demonios, sanó a los enfermos, se convirtieron. Había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 12.
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí tenemos el bautismo en agua. Entonces recibieron el bautismo, fueron impactados por medio de los milagros que hacía Felipe por el Espíritu Santo. Y creyeron. Y creyeron. Y se bautizaron. Se bautizaron en agua. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí tenemos los dos bautismos. En Samaria se bautizaron en agua, pero también recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Jesucristo habló de este bautismo. Podemos leer Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Jesucristo mismo está hablando del bautismo con el Espíritu Santo. No basta con recibir el Evangelio, no basta con bautizarse en agua. Tenemos que recibir el poder que viene por medio del Espíritu Santo, porque tenemos que confrontar demonios en esta tierra, demonios de confusión, demonios de mentira, demonios de engaño. Tenemos que confrontar esos demonios de enfermedades. O sea, Jesucristo no dejó una iglesia sin poder, sí, pues. La iglesia tiene poder. Y el poder es el poder del Espíritu Santo. Así que Dios nos hay da. que ir hacia el bautismo en el Espíritu Santo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estas son palabras dichas por Jesucristo antes de la iglesia, o sea, antes que la iglesia recibiera el bautismo en el Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Hechos 1:8 lo que vendría sobre la iglesia. Poder. Es el poder que viene en el bautismo en el Espíritu Santo. Ya eran salvos los de Samaria, ya eran cristianos, ya habían nacido. Ya habían aceptado a Jesucristo y habían creído. Ahora había que ministrarles el poder para quedarse en esta tierra. Si vamos a vivir en esta tierra donde el diablo anda merodeando y hay tantos demonios que están afectando familias y ciudades, necesitamos el poder de Dios, y el poder viene por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Hechos 1:8 habla de ello. Sí, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que este es el evangelio completo, no es el evangelio solamente de aceptar por aceptar a Jesucristo. Jesucristo nos empodera. Podemos leer ahora en el Nuevo Testamento en Efesios capítulo 6, versículos 10, 11 y 12, donde está hablando de una armadura. La armadura representa a Jesucristo. Cristo está en el cielo ya. Sí. Nosotros estamos en la tierra, la iglesia está en la tierra, pero no quedamos indefensos ante el enemigo, ante el diablo. Tenemos el poder y tenemos toda una armadura de defensa contra el diablo. Tenemos una armadura de poder contra Satanás. Así es una armadura de poder. Quería agregar algo más con respecto a Hechos 1:8 y el hecho de que Israel, bueno, la iglesia, ¿no?, nació en Israel, y ya se había cumplido tanto Jerusalén como Judea, porque hablamos, Jerusalén era vamos a decir, la capital, Judea era la región, pero había otra región en Israel que se llamaba Samaria, y después sería, dice, para todo el mundo. Entonces, antes de ir a todo el mundo, tenía que ser salvo Jerusalén, Judea, Samaria, para que todo el mundo viniese la salvación. Y ya se había logrado el objetivo en el día de Pentecostés con Jerusalén y Judea.
porque Jerusalén es Judea, pero faltaba Samaria. Y Samaria, bueno, Samaria era una combinación entre judíos y gentiles. Sí. Entonces, pues no, los judíos no iban a donde estaban los gentiles o donde había una mezcla de judíos con gentiles, porque para ellos era contaminación o impureza. Pero vemos aquí Felipe, él cumplió la última parte antes de que Dios hiciese el resto, porque Samaria tenía que estar también bajo el poder del Espíritu Santo, tenía que ser alcanzado, porque ya después de Samaria es para todo el mundo, para nosotros los gentiles. Sí, porque Samaria era considerada de parte de muchos judíos como una zona inmunda, llena de demonios, sí, llena de personas no eran judíos, pues. Sí, pues como algunos no eran judíos, entonces dijeron, ¿cómo vamos a llevar el evangelio? Por eso pero Dios tocó a Felipe. Poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta todo el mundo. Así que Dios quiere la salvación de toda ciudad y de toda nación, por muy mala y perversa que sea una nación o una ciudad. O sea, la perversidad de los habitantes de un lugar determinado. Y por eso dice que Dios el pueblo ama que a la estaba en gente, tinieblas Dios quiere la salvación. vio gran luz, ¿no? Sí, así que tenemos que considerar todos estos aspectos que tienen que ver con la salvación para la sanidad. La sanidad vendrá cuando aceptamos a Jesucristo. Vamos a leer, por ejemplo, Hechos 10:38. Dice la Escritura cómo Dios ungió con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo Él se anduvo siendo testigo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí tenemos entonces una revelación propia del ministerio de Jesucristo. Cristo, para sanar, tenía que enfrentarse con los demonios. Por eso dice la Biblia, sanando a todos los oprimidos por el diablo. El diablo usa demonios para tener bajo opresión a muchas personas, como son las enfermedades. Por eso tenemos que enfrentarnos con estos espíritus y reprenderlos en el nombre de Jesús. Jesucristo dio conocimiento. Pero para enfrentarnos a todo eso, Dios nos dejó la armadura. Oración. Sí, la armadura. ¿Podemos leer la armadura? 6, por lo demás, 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Aquí tenemos la armadura que Dios ha dado a todo cristiano para enfrentarse al enemigo. Ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de las tinieblas justicia. aquí en la tierra. Calzados Así los que es pies. necesario tener el poder del Espíritu Santo. Sí, porque cuando habla de la armadura dice orando en el Espíritu. Así es. Solamente por medio del Espíritu Santo podemos orar en el Espíritu, orar en lenguas. Es un nuevo lenguaje. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, cuando viene el bautismo en el Espíritu Santo, Dios nos está empoderando para ir a las batallas de la vida diaria. Cada día estamos en una batalla en contra del enemigo. El diablo quiere detenernos en la vida. Hay personas que no llegan a los límites de la vida y mueren antes de tiempo. Puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, puede ser una tragedia. Todo esto tenemos que conocerlo para poder entender cómo librar la batalla. Y Jesucristo nos da toda revelación. Por eso Jesucristo dijo, estos misterios del reino solamente son dados a conocer a aquellos que se conviertan, aquellos que han entregado el corazón a Dios. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Dios en Proverbios, para que podamos ver
por medio de los ojos de Cristo Jesús. Así que esto no es religión, es una vivencia especial que podemos tener en Cristo Jesús. Estamos a punto de terminar un año y vamos a entrar a otro año y debemos entrar en buena posición espiritual, una posición de fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Bueno, así y es que la Navidad, hablando de la Cristo. Navidad es nacimiento de Jesús en el corazón del ser humano. Sin Jesucristo no hay Navidad. Así ¿sí? es. No hay Navidad porque la Navidad es Él, es Él. Así que Él debe estar dentro del corazón humano para que realmente haya Navidad. Sí, vamos a un pequeño corte y regresamos ya para despedirnos. Gracias por acompañarnos, quédense con nosotros. Bien, vamos a hacer una oración de sanidad porque al orar por la sanidad también hay salvación. Es lo que está registrado en la carta de Santiago. Dice la Escritura, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El perdón de Dios viene al enfermo cuando alguien ora por la sanidad del enfermo. Y es lo que vamos a hacer. Cualquiera que sea tu enfermedad, si has estado afectado, vamos a enviar palabra de sanidad y allí mismo tu salvación. Entrégale tu corazón al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos enviando palabra de sanidad a cualquier persona que hoy ha estado con nosotros. Reprendemos las obras de las tinieblas, reprendemos todo espíritu de enfermedad y de muerte. Estamos remitiendo todo pecado y clamamos para que la sangre de Cristo limpie de todo pecado a cada persona. En el nombre de Jesús estamos reprendiendo todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte. Estamos declarando deshecha toda obra del diablo y ahora mismo todo cuerpo se alinea a la palabra de Dios que dice: Jesucristo se llevó toda enfermedad y por su llaga hemos sido curados. En esta palabra, ahora mismo cuerpos reciban sanidad, sean sanos en el nombre de Jesús. Lo declaramos dicho y hecho y le damos toda la gloria y la alabanza a Jesucristo y a Dios el Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Amén y amén. Háblenos por Pues teléfono y con mucho gusto les llevamos en oración. Agradecemos que hayan estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios mediante. Feliz Navidad.